Muy buenas noches, un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente en nuestra casa estudio. Esto ya parece un reality, ¿no es cierto? Tantos días encerrados todos, pero que nos podemos comunicar a través de las redes sociales, de Facebook, de Zoom. Y sé que muchos lo han estado compartiendo, sé que muchos nos están viendo a través de las redes. Muy bienvenidos, estamos muy contentos. Espero que nos estén escuchando bien y felices de poder compartir con ustedes en esta hora nuestro estudio del capítulo 14 ahora de Apocalipsis. Así que podamos disfrutar juntos. Llegaremos con nuestro estudio hasta el próximo martes. Allí vamos a concluir el libro de Apocalipsis y luego estaremos con algunas reuniones en grupo y también a través de nuestras páginas seguiremos transmitiendo por Semana Santa hasta el 11. Así que allí, y luego seguiremos después con otros estudios para que podamos seguir juntos estudiando la palabra de Dios, aprovechando este tiempo encerrado, que podamos estar juntos y esperamos que su familia, todos puedan estar bien. Vamos a orar en esta hora para comenzar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el capítulo 14 ya. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poderla entender. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder saber los tiempos en que vivimos, los tiempos que tú deseas y también las decisiones que tú deseas que podamos tomar, Señor. Acompáñanos en esta hora, dirígenos y que podamos juntos con nuestros amigos a través de las redes sociales, de la internet, poder estudiar tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Úngenos con tu espíritu, guíanos, acompáñanos en todo. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces a el estudio del libro del Apocalipsis, una última advertencia. Y vamos a leer como cada noche primero el capítulo completo y luego lo vamos a ir desarrollando a través de nuestro PowerPoint. Y dice, después miré y vi el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y con el Cordero y para el Cordero. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El mensaje de los 3 ángeles. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos
siguen. Y la tierra es cegada. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Muy bien, escenas interesantes, mensajes muy importantes del libro de Apocalipsis. Veíamos ayer que aquí habían algunos mensajes importantes, los capítulos 13, 14 y 16. Dijimos que eran mensajes muy importantes para nosotros, para nuestro tiempo. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que en el centro están estos tres mensajes angélicos que debemos predicar en este tiempo. Y dice Apocalipsis 14, es el corazón del Evangelio del Apocalipsis, ¿no es cierto? Es el centro, allí vamos a encontrar el mensaje primordial para nuestro tiempo. Este capítulo marca un importante cambio. Desde este punto en adelante todo está escrito concierne a eventos futuros. Ya no hay eventos que vamos a analizar para atrás, para el pasado, sino de aquí en adelante vemos eventos futuros. Los versículos 6 al 12 son llamados los mensajes de los tres ángeles. Es un eco a las palabras de Jesús de Mateo 24:14. Será predicado el Evangelio a todo el mundo y vendrá entonces el fin. Bueno, ¿qué mensaje debe ser predicado? Es lo que vamos a analizar también esta noche. Apocalipsis 14 se basa sustancialmente en las palabras de Daniel, ¿no es cierto?, de juicio, que Daniel habla en capítulos 7, 8, 9, y de donde se saca, ¿no es cierto?, finalmente que a partir de 1844 ha comenzado el juicio investigador, como estudiábamos el otro día. Y estos ángeles representan a la iglesia. No es que literalmente van a predicar a ángeles, sino que es la iglesia que debe predicar estos tres mensajes angélicos para el tiempo final, para nuestro tiempo. Este es el mensaje que los hijos fieles de Dios debemos predicar. También al decir que un ángel es heraldo, indica el carácter a gusto de la obra que se debe cumplir y de la gloria que debía acompañarlo. Es un gran mensaje que no podemos callar, que debemos predicar fuertemente. Y esos ángeles representan a aquellos que reciben la verdad y con poder abren el Evangelio al mundo. Es lo que el Señor nos ofrece, y nos pide que hagamos y que prediquemos fuertemente el mensaje en este tiempo. Y este mensaje, las palabras de este mensaje son excepcionalmente urgentes. Es la última oportunidad, la última advertencia, solo una vez más. Es el mensaje final que el Señor envía a sus hijos. En el contexto del tiempo del fin, ya hemos visto que todos los acontecimientos con fecha que comenzaba el tiempo del fin ya se han dado. Decíamos también que principalmente las condiciones físicas, digámoslo así, del tiempo del fin, de la venida de Cristo, se están cumpliendo. Rumores de guerra, pestes, el carácter de los seres humanos, etcétera. Todo ya está cumplido ante nuestros ojos. Pestes, enfermedades, etcétera. Son las señales de la venida de Cristo que ya se están dando. Y ayer estudiábamos unas señales espirituales, señales del mundo espiritual que deben darse, que todavía están en el futuro. Pero ¿quién no nos dice que hoy día con esta pandemia, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, no van a quedar las condiciones para que finalmente se instauren las condiciones espirituales
para que finalmente se cumpla lo que decíamos ayer de la persecución del pueblo fiel de Dios, la instauración o la imposición de la marca de la bestia y todo aquello que tiene que ser impuesto para que se den las condiciones finales para que Cristo venga. Podría ser solo una reflexión personal, pero por eso es importante que nosotros podamos estar preparados en el Señor y preparados espiritualmente, y por eso estos mensajes son tan importantes para nuestro tiempo. Las palabras que vamos a estudiar tienen este sentido, ¿no es cierto? Un sentido de urgencia, un sentido de finalidad, de fin. Y aún así Dios no obliga a nadie. La respuesta de proceder voluntariamente del corazón. Estos mensajes no son obligados, no es una obligación que el Señor hace, no. Él lo expone, tú puedes creer o no creer, tú eres libre. Mire, y esto es bien simple, el ejemplo lo vemos cuando Eva estaba frente al árbol de la vida. Y Satanás, en capítulo 3 de Génesis, le dice, come este fruto. Y él dice, no puedo comer este fruto porque si no voy a morir. Y Satanás a través de la serpiente le dice, mira, si comes, serás como Dios, conocerás el bien y el mal, así que te traerá sabiduría, come. ¿Por qué en ese momento no apareció Dios y le dijo, Eva, ¿qué vas a hacer? ¿Ustedes creen que Eva hubiera comido del fruto si en ese momento hubiera aparecido Dios? Claro que no. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios no apareció? Porque Dios ya había dado las indicaciones y ahora actuaba lo que conocemos como el libre albedrío, la libertad de cada uno de nosotros de obedecer o no a Dios. Tú eres libre de obedecer. Dios no te obliga a obedecer, pero Él te advierte para que puedas obedecer, para que puedas ser fiel a Dios. Dios desea que seas fiel. ¿Por qué? Porque esa fidelidad es la que finalmente te va a dar a ti la bendición de entrar en el reino de los cielos. Pero tú eliges voluntariamente aceptar o no. También este mensaje, ¿no es cierto?, es como si Jesús dijera solo una oportunidad más. Esta es mi última advertencia. Si eliges no responder y aceptas mi salvación, nada más puedo hacer. Si eliges no responder y no aceptar la salvación, nada más se puede hacer. Ese será finalmente el fin. Por eso es importante, por eso estamos preocupados también los cristianos de proclamar este mensaje para que tú lo aceptes y seas parte del reino de los cielos. Notaremos la manera en que los tres ángeles expresan estos pensamientos. Comienza el capítulo con algo bien especial, muy parecido a lo que vimos en el capítulo 7, que es el cántico de los 144.000. Y estos 144.000 aparecen aquí, que muestra a los victoriosos de la persecución de la bestia. ¿Se acuerdan? El capítulo terminó, el capítulo 13 termina con la persecución e imposición de la marca, el número de la bestia, 666. Entonces aquí lo primero que muestra el capítulo 14, para darle esperanza, fe a los hijos de Dios, que hay un grupo que es victorioso. La persecución no va a destruir al pueblo de Dios. La persecución le va a dar la victoria al pueblo de Dios. Y aquí aparece entonces el cántico de los 144.000, que muestra a estos victoriosos ahora. Y acuérdense ustedes que esto no es cronológico. Esto es una escena del cielo, ya vino Cristo y todo. Pero lo que vamos a ver ahora, recién al final del capítulo aparece la venida de Cristo. El mensaje de los ángeles se da en este tiempo. Así que este es un anticipo. Esto la verdad que debería ir al final. Pero Juan, en una intención literaria, lo pone al principio para decir, mira, aunque venga la persecución de la bestia y la imagen de la bestia, hay un grupo que va a ser fiel a Dios. Hay un grupo que va a salir victorioso. Y es un grupo tan especial que van a estar cantando el cántico del Cordero, un cántico nuevo, un cántico que solo pueden cantar los 144.000. Así que ser parte del grupo de los es un gran privilegio que Dios nos da. Y la característica principal de este grupo es que no se contaminaron. Habla de vírgenes, y no está hablando de una virginidad sexual, está hablando de una pureza doctrinal. Fueron los que no se contaminaron, que fueron fieles a Dios. ¿Cuál es la intención de Apocalipsis, que habla de las bestias de Apocalipsis 13? De contaminar al mundo, de que el mundo adore falsamente a Dios. No estamos hablando de poderes no religiosos, son poderes religiosos que instan a seguir a Dios, pero de una manera equivocada, de una manera falsa.
Y por lo tanto, quien está detrás de eso no es Dios, es Satanás. Pero este grupo es un grupo que no se contamina con esa falsedad. Es un grupo que permanece fiel a Dios. Ahora, podemos estar adorando equivocadamente, pero cuando nos damos cuenta podemos venir a esa pureza y Dios nos acepta, nos recibe para dentro de esa pureza. Y entonces vamos al mensaje del primer ángel. ¿Qué dice este mensaje? Bueno, aquí lo voy a volver a leer para que nos quede más fresco, ¿no es cierto? En Apocalipsis 14 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Entonces este primer mensaje, ¿no es cierto? Vemos aquí que proclama la salvación en las mismas palabras que siempre fue ofrecida, como el evangelio eterno. El evangelio siempre ha sido uno solo. El evangelio significan buenas nuevas, y las buenas nuevas es que por la fe el Señor te salva. Los que creen que en el Antiguo Testamento los hombres se salvaban mediante un evangelio diferente, no están de acuerdo con la Biblia. La Biblia siempre ha presentado un solo evangelio. Muchos creen que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras y ahora en el Nuevo es por la fe. Siempre ha sido por la fe. Y siempre la fe te ha llevado a obras. La fe te lleva a la obediencia. Sin fe no es posible obedecer a Dios. Pero si no obedeces es porque no tienes la fe. Yo lo explicaba el otro día, esto va muy unido, así que no podemos disociar la fe de las obras. Van en comunión, juntas. Entonces, siempre se ha salvado por la fe. Cuando los judíos llevaban al santuario el corderito para que muriera, ¿qué estaba diciendo? Que ese ser inocente iba a morir por mi pecado. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Él muere por mis pecados, un ser inocente muere por mí. Siempre ha sido lo mismo. Es la salvación por la fe en otro, no en mí. Porque yo no estoy apto para ser salvo. Mis obras no son aptas. Están contaminadas con el pecado. Pero las obras de Cristo no están contaminadas. Por eso Él puede morir en la cruz por mí y por ti. El libro de Dios conoce solo un plan de salvación, no dos. Nadie se salvará por sus obras. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, el verso 11. Y dice aquí, en el Nuevo Testamento estoy hablando: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos seremos salvos del mismo. ¿Cuál es el modo? La fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el evangelio siempre ha sido uno solo. No hay dos evangelios. Entonces somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y aquel que diga que tenemos que guardamos la ley y todo para salvarnos es falso. Nosotros no guardamos la ley para salvarnos. Nosotros guardamos la ley porque no somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la fe en Cristo Jesús. Pero la fe en Cristo Jesús nos lleva a obedecer a Dios, ya lo hemos visto. El centro de la obediencia son los mandamientos de Dios, y lo veíamos ayer. Y está allí, vamos a repetir nuevamente, el sábado, que es parte de los 10 mandamientos. Por lo tanto, toda la ordenanza de Dios debemos guardarla, no solo una parte. Sigamos viendo este mensaje. El fundamento del llamado final de Dios al mundo es el evangelio eterno. La salvación es nuestra como un don. No está en venta, es un regalo de Dios. ¿Cierto? El evangelio eterno es un regalo de Dios. Todos pecamos y todos estamos extraviados. Romanos dice, todos, ¿no es cierto?, hemos sido excluidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos, todos hemos pecado. Y aquel que dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno,
es pecador igual. Todos somos pecadores. No es pecador solo el asesino que está en la cárcel, el narcotraficante, el que roba. No, todos somos pecadores porque todos hemos desobedecido a Dios. Para muchos Dios no ha sido el centro por mucho tiempo. Y necesitamos volver a ese Dios y que Dios sea el centro de nuestras vidas. Pero en la cruz Jesús dio su vida, su perfecta e inmaculada vida por nosotros. Por eso tenemos que acudir a Cristo. Porque al acudir a Cristo nosotros somos salvos. Y Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir la muerte eterna, que es la paga del pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Pero Jesús ocupó mi lugar en la muerte para que yo no tuviera que morir eternamente. Sigamos viendo este mensaje. Nosotros le entregamos nuestros pecados a Él, ¿no es cierto?, a Cristo, y Él nos da su vida. Qué hermosa transacción. ¿No es eso bueno? Por eso se llama buenas nuevas. Tú no tienes que sufrir la consecuencia del pecado. Cristo ya pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Qué maravillosa promesa. Qué hermoso regalo Dios nos da. ¿Y cómo sucede esto? Cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos actuado en forma contraria a la voluntad de Dios, hagamos una oración de entrega y confesión al Señor Jesús. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que nos convence de culpa, juicio y justicia. No nos convence de pecado, no, es el Espíritu Santo el que nos hace ver que ante Dios no hemos actuado correctamente. Agradezcámosle a nuestro Padre Celestial por tan grande amor. Él nos ha perdonado. Qué amor inmenso de Dios. Y a todo el mundo debe llegar este mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por eso habla aquí el mensaje final, y estos ángeles representan a los hijos de Dios que debemos predicar este mensaje. Y por eso estoy aquí usando las redes para predicarte este mensaje. Y si tú te conectaste por alguna razón a este mensaje, estás viendo este video días después, no sé, es porque Dios quiere que lo escuches. Porque Dios quiere que lo veas. No es una casualidad. Y yo solo estoy cumpliendo la orden de Dios de predicar este evangelio eterno maravilloso de salvación. Nada más. Todos deben tener la oportunidad de decir sí, el Señor. Sí al Señor. Todos tenemos que tener la oportunidad, por eso el Señor no va a condenar a nadie que no ha escuchado su mensaje. Pero aunque muchos digan que no, y yo puedo predicar y muchos me digan, no, muchas gracias, no me interesa, está bien, pero yo ya prediqué. Ahora la responsabilidad es de ellos, no mía. Sigamos viendo este mensaje. Ahora dice el mensaje, ¿no es cierto?, el que tiene el Evangelio eterno, temer a Dios. Ahora, esto no significa tener miedo a Dios. El perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Este temor es darle a Dios el primer lugar en todas las cosas. El temer a Dios es buscar a Dios para que sea el primero en mi vida. Eso es temer a Dios. No es miedo, es respeto a Dios y buscarlo y creer en Él. Tener fe en ese Dios. Aceptarlo como su Salvador personal. Abarca todo y abarca los pensamientos, la palabra, las acciones. Por eso debes ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo conduzca tu vida. La vida religiosa no es una parte de tu vida, es la vida toda. Tú adoras a Dios en la forma que viste, en la forma que hablas, en los lugares que visitas en la internet, en la forma que tratas a tu familia, en la forma que trabajas, en la forma que eres honesto. En todo eso tú estás adorando a Dios. La adoración a Dios no es solo ir a un determinado lugar, una determinada hora, un determinado día, no. La adoración es todos los días, es tu vida completa a Dios. Eso es adoración. Por lo tanto, cuando tú estás actuando equivocadamente, no estás adorando a Dios. Y Dios desea que actúes de la mejor manera porque adoras a Dios en todo momento. Y la gloria solo debemos dársela a Él, a nadie más. La honra y la gloria sea a Dios. Porque ese Dios es el Dios maravilloso que nos dio la salvación. Además sigue diciendo el mensaje, hay una poderosa razón por la que debemos hacer esto.
porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué es tan importante el juicio? Hablábamos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 10, 11, ¿no es cierto?, 12 y también en Daniel, el juicio de Dios. Y decíamos que a partir de 1844 comenzaba el juicio investigador, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es el juicio, ¿no es cierto?, el que yo enfrento. Ahora, como lo enfrento con Cristo, soy absuelto. Aquel que lo enfrenta sin Cristo es encontrado culpable. Por eso necesito de Cristo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, en otras palabras, el tiempo ya no da más. Vendrá luego el momento en que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Y desde, como yo decía, desde 1844, después de Cristo, estamos en la hora del juicio, el juicio investigador. Cuán asombroso es pensar que estamos vivos en el tiempo del juicio de este mundo. Somos parte del tiempo del fin, porque el juicio se da en el tiempo del fin, después de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y este es un mensaje actual, habla del presente, de haber hecho de Jesús nuestro único abogado. Si tú has hecho de Jesús tu abogado, no tengas miedo. El juicio es absolutorio, es de perdón para ti. No es un juicio condenatorio, porque tienes a Cristo, que es tu Salvador personal. Pero también dice adorar al Creador. Y recién yo decía, ¿cómo lo adoramos? Con toda nuestra vida. Y por eso es importante cómo adorar al Creador. Y veamos lo que dice Éxodo capítulo 20, el verso 8 al 11. Es uno de los mandamientos de Dios que leíamos el otro día también. Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué dice? Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es día de adoración a Dios. Porque es el creador. ¿Por qué yo guardo el sábado? Porque yo creo en un Dios creador, no en un Dios evolucionista. Creo en un Dios creador que me creó, que tiene un modelo inteligente, que creó al ser humano y a todo lo que existe. Y al reposar el día sábado, entonces adoramos al creador de todo el universo y lo reconocemos como tal. Por eso también es importante el sábado. Es el memorial de la creación. Y el mensaje del primer ángel es la mejor respuesta entonces a la teoría de la evolución. Debemos adorar ¿a quién? Al creador. ¿Cómo adoro al creador? A través del día de reposo, que es el sábado, no el domingo, acordémonos. Sigue este mensaje. En estos últimos días Dios llama a los hombres y mujeres de este mundo a volver al día de descanso original. El sábado se remonta a la creación. El sábado no está dado solo los 10 mandamientos, sino que en Génesis 2, 1 al 3 dice que después de hacer la creación, Dios reposó y lo bendijo y lo santificó el séptimo día. ¿Para qué? Para encontrarse con su creación. ¿Dios necesitaba descansar? No, nos dio un ejemplo. Ahora yo pregunto, mucha gente dice, no, el sábado era para los judíos. El sábado fue dado en la creación cuando estaba Adán y Eva. ¿Adán y Eva eran judíos? No, eran la creación existente. Por lo tanto, el sábado fue dado para toda la creación y fue ratificado al pueblo de Dios en los 10 mandamientos para que no olvidase. Por eso el mandamiento comienza y dice, acuérdate del sábado para santificarlo, para guardarlo. No lo impone en ese momento. Ya venía de antes. Acuérdense en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios da el maná, dice que el viernes van a recibir doble porción porque el sábado no hay que cocinar nada porque es día de reposo. Ya el pueblo de Dios guardaba el sábado de mucho antes, de él es de la creación. Está el sábado.
Y cada profeta, cada sacerdote, apóstol y el mismo Jesús guardaron el sábado. Incluso las mujeres y los apóstoles de Jesús y las mujeres que acompañaron a Jesús a la crucifixión, entre ellos la madre de Jesús, María, dice que fueron acompañadas a la tumba, pero luego guardaron el sábado conforme al mandamiento. Guardaron el sábado, no otro día. Y esto porque amaban a Dios. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amor a Dios se refleja en la obediencia a Dios también. Uno de los mandamientos dice que debemos honrar a nuestros padres y madres. ¿Cómo yo lo honro? Cuando obedezco a mis padres, estoy honrándolos a ellos. Cuando obedezco a Dios, honro a Dios. Estoy diciendo que creo en Él y le adoro a Él. Muy bien, veamos el mensaje del segundo ángel. Lo voy a leer para que lo recordemos. Y dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces el segundo mensaje, ¿no es cierto?, es corto y al punto, no es muy largo como el primero. Y la caída de Babilonia está escrita también en Daniel 5, cuando Daniel presenta la caída de Babilonia, lo presenta en un conflicto de adoración. Si alguien ha leído capítulo 5, lo invito a leerlo. Ahí dice que Belsasar trajo de la casa del dios de Babilonia los vasos de honra que eran de la casa del dios Jehová, del dios de los judíos. Y hizo una orgía allí con esos utensilios y finalmente aparece una mano que lo condena, ¿no es cierto? Y ahí cae el imperio babilónico, ¿no es cierto? Los eventos, los 5 primeros capítulos de Daniel relatan el curso de la caída finalmente de Babilonia. Un ataque al verdadero culto hacen, una introducción, ¿no es cierto?, al falso culto y crecimiento del culto a sí mismo, ¿no es cierto?, que era el culto a los emperadores o los reyes de Babilonia. Y cae finalmente Babilonia. Bueno, lo mismo va a ser ahora la Babilonia espiritual. Ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? La Babilonia espiritual. Esa Babilonia que nos ha hecho pecar, que ha traído doctrinas falsas a la iglesia verdadera y que por eso nosotros no guardamos esa doctrina y desvió a la verdadera religión, la religión apostólica. También este mensaje del segundo ángel, el asunto principal en discusión de los últimos días, girará en torno al culto, a la verdadera adoración. La tercera y más poderosa tentación de Satanás fue al culto. Le dice, aquí arrodíllate y te haré todo el mundo. No necesitas morir. Esa fue la tentación que le hizo Satanás. No necesitas morir, pero adórame a mí. Arrodíllate aquí delante mío. Que lo aceptara a él como el que gobernaba en el mundo y su adoración era a él. Y eso es lo que pasará en el tiempo final. Eso es lo que hará. Si tú sigues las indicaciones de la bestia y la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, vas a estar dando un falso culto y adorando a Satanás, no a Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Y por eso habla aquí, que el tema es un tema de culto. Ha caído Babilonia, ¿no es cierto? Ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber de las naciones el vino, el furor de su fornicación. Es decir, hizo que la adoraran a ella. Entonces, lo que tenemos que predicar en este tiempo es que si tú no adoras al Dios verdadero, estás adorando finalmente al Dios falso, a Satanás. Jesús no cayó, pero en los últimos días lamentablemente millones caerán. Pero tú estás estudiando el Apocalipsis, tú estás descubriendo la verdad de Dios. Dios te está poniendo en alerta. Qué maravilloso conocer este mensaje. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Dar honra a Dios, maravilloso, ¿no es cierto?, que nos da en este tiempo. Dios nos tiene un mensaje a nosotros y tú lo estás escuchando. Privilegiados somos que nos ha llegado a nuestra mente, a nuestra vida este mensaje, para no caer
en el engaño, en la falsa adoración. También, mensaje segundo ángel es a quien adoramos. ¿Cómo lo adoramos? Nuestra actitud al adorarlo. ¿Cuándo lo adoramos? Son los puntos claves para saber con quién estamos. Vamos a ver hacia el final del capítulo que aquí hay solo dos grupos. O estás con Dios o no estás con Dios. No hay un término medio aquí. Aquí en el conflicto final no existe Suiza. Saben que los suizos son neutrales, no se meten en ninguna guerra. Son neutrales. No, aquí no existen los suizos. O tomas partido por un lado o tomas partido por el otro. ¿Está usted del lado correcto? Debemos estar seguros que es así si queremos salvarnos. Por eso estamos predicando esto, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que tal vez no estamos adorando a Dios como corresponde, como Dios quiere. El vino de Babilonia representa sus doctrinas falsas. Las doctrinas básicas falsas son la de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, y otras más que hemos estado estudiando estos días también, ¿no es cierto? Donde no es la doctrina que la Biblia nos presenta. Y la fornicación es la impía alianza de la iglesia con el mundo y de la iglesia y el Estado, del poder religioso con el poder secular, que es lo que nos mostraba ayer el Apocalipsis capítulo 13. Esta unión entre el poder enemigo y el poder enemigo de Dios, ¿no es cierto? El poder religioso y el poder secular. Sin embargo, aún se encuentran en ella verdaderos discípulos de Jesús que oirán su voz y vendrán a su redil. Más adelante vamos a ver en el Apocalipsis que Dios hace un llamado a los que están en Babilonia: salid de ella, pueblo mío. Todavía hay pueblo que tal vez está engañado, que está en la iglesia incorrecta, que está en una religión incorrecta. Es tiempo todavía de poder venir a Dios. Y el mensaje del tercer ángel ahora. Vamos a leerlo para refrescarnos. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí hay un mensaje bien claro, ¿no es cierto?, que se trata de la primera bestia de Apocalipsis 13. La imagen representa la obra, ¿no es cierto?, de la segunda bestia, Estados Unidos. Aquí están las dos bestias unidas. Entonces, es aquel que adora finalmente. ¿Qué va a recibir? El castigo final. Ahora, insisto, el vino de la ira de Dios no es un castigo punitivo, un castigo vengativo de Dios. Es la consecuencia que tendrá al destruir el pecado, destruirá a todos aquellos que estén con el pecado. Y quien beba el vino de Babilonia tendrá que beber también del vino de la ira de Dios. Por eso es importante que tú salgas de donde estás adorando. Aquí no está en juego solamente en qué iglesia estoy, está en juego tu vida eterna. Y se trata del vino puro, sin mezcla, de la misericordia, ¿no es cierto?, que está dado por las 7 posteras plagas que está en Apocalipsis 16. Y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Bueno, ¿cuándo? Esto va a ser, todavía hay una tercera venida de Cristo, ya lo vamos a estudiar cuando estudiamos Apocalipsis 20 especialmente, 21, y al final del milenio, ¿no es cierto?, en el lago de fuego y azufre. Ahora, yo quiero aclarar, y lo vamos a estudiar un poco más detenidamente después, esto no es el infierno, no existe el infierno en la Biblia. Este lago de fuego son las consecuencias eternas que tiene no seguir a Dios. En otras partes de la Biblia habla de que este fuego consume todo y no queda nada en el día del Señor. Es el fuego consumidor de Dios que destruye todo,
No es que ahí eternamente, da la impresión esa, que estaremos por la eternidad ahí. Entonces muchos dan con estas palabras la idea del infierno. Entonces ahí van a estar todos quemándose. Bueno, pero díganme una cosa, si un ser amado mío finalmente no acepta a Dios, y yo estoy en el cielo, y mi ser amado va al infierno, ¿sería feliz yo viendo a mi ser amado en el infierno? Por eso el infierno no puede existir. No está en los planes de Dios el infierno. El infierno es la destrucción total. Y la palabra infierno viene del latín que significa infernus, inferior a nosotros. El verdadero infierno es la tumba. Porque ahí quedarán destruidos para siempre los que no aceptaron a Dios, morirán para siempre. Pero no hay un castigo ahí que te estará quemando, que muchas personas religiosas han usado para que la gente tenga miedo y venga a Dios. Pero Dios no te llama por miedo, te llama por amor. Por el amor de entregar a su Hijo para que muriera por ti. Dios no te llama, yo no quiero en esta hora usar el fuego, arrepiente para que no caigas en el fuego, no. Yo quiero que te arrepientas para que disfrutes del amor de Dios, para que disfrutes de la bendición de Dios, para que disfrutes de la vida eterna de Dios. No es huir de un infierno, es ir al amor de Dios. Y de los siglos depende de la naturaleza, ¿no es cierto?, el objeto del cual se aplica, es decir, esto va a ser para siempre, eterno, no es por un tiempo. Las consecuencias de esto será para siempre, no habrá una segunda oportunidad. Es ahora el tiempo que tenemos que tener para aceptar a Dios en la verdad y seguir esa verdad. Ahora, no tienen reposo ni de día ni de noche, mientras dure el castigo ya no habrá alivio posible. Y los versículos 2 y 3 están en el mismo contexto del mensaje de los tres ángeles. Y es el pueblo de Dios. La paciencia de los santos significa la constancia y tenaz resistencia. La paciencia de los santos es la paciencia de enfrentar estos tiempos difíciles, pero confiados en Dios. Y dice que guarda los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Declaración extremadamente importante porque significa la lealtad. Es el punto clave de todo este acto del drama. ¿A quién eres leal? ¿A Dios, obedeciendo sus mandamientos, o a Satanás, siguiendo la falsa doctrina? Tú eliges. ¿A qué eres fiel? Por eso habla que los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús no es solamente fe, sino también fidelidad, lealtad. ¿De qué tipo? Como la de Jesús. Nada lo apartó de su deber. Y la fe de Jesús finalmente es la salvación que Él te ofrece. Los fieles, los hijos de Dios serán fieles, leales a Dios por la salvación que Dios les ofrece. Y la misma lealtad se verá, ¿no es cierto?, en los que tengan el sello del Dios vivo. ¿Se acuerdan? Que fueron sellados los 144.000, que es un número simbólico, los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Bueno, de esa fidelidad habla Dios. Y hay una promesa interesante aquí. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Se refiere, ¿no es cierto?, al periodo del mensaje del tercer ángel. Y sus obras con ellos siguen. La influencia de sus obras sobrevivirá y Dios no los olvidará. Ahora, dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Para los hijos de Dios, la muerte no es definitiva, no es lo final. La muerte es un descanso. Jesús compara la muerte con un sueño. Para nosotros la muerte no es más que un descanso. Lo próximo que veremos cuando Cristo es la resurrección. Seremos resucitados para ver venir a Jesús en la nube de los cielos. Qué maravilloso. Esa es la promesa de Dios. Por eso felices los que mueren en el Señor. Contentos, dichosos. Por eso si tú tienes que enfrentar la muerte o enfrentas la muerte de un ser amado que es fiel, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque esa muerte no te afectará porque te devolverá a la vida cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso Cristo dijo en en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Si yo me fuere, os prepararé, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere os prepararé el lugar. Y si os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso es la promesa de la segunda venida. Ahora, si los muertos fueran inmediatamente al cielo, entonces ¿a qué viene Jesús? ¿A quién va a venir a resucitar? Bueno, es una pregunta que dejo porque más adelante en otros capítulos vamos a estudiar eso.
Y lo que haya creído, vivido, proclamado este mensaje tendrá el privilegio de levantarse en la resurrección especial, ¿no es cierto?, que el Señor va a hacer. Y la descripción que sigue es de la segunda venida de Cristo ahora. Apocalipsis 14, 14 al 20 es una descripción de la segunda venida de Jesús. ¿Y qué describe aquí? Este cuadro nos recuerda a Mateo 24, 30, donde se dice que Jesús vendrá del reino de los cielos, vendrá en las nubes. Y tiene en su cabeza una corona de oro como la que usan los reyes. Es un símbolo de victoria. Jesús viene en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya nos viene como el Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos viene a morir por nosotros, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. A rescatar a sus hijos, a rescatar a aquellos que creyeron en Él. Mete tu hoz y ciega, dice Apocalipsis 14. En el momento de la segunda venida de Jesús es una ciega. Este pasaje describe dos cosechas, una de cereales y la otra de uvas. Estas cosechas representan la división de la población del mundo al regreso de Jesús. ¿No es cierto? Los que han aceptado a Cristo y le han sido fieles son las cosechas que se cosechan como trigo. Y Jesús varias veces habló que el reino de los cielos era como una plantación de trigo. Incluso dice que crecía el trigo y la cizaña. Y no había que sacar la cizaña mientras el trigo crecía porque se podía también echar afuera el trigo. Pero que vendría al final y en la cosecha final se separaría el trigo de esta maleza. Y se ceniría el trigo, y eso es lo que se conoce como el tiempo final, que seremos zarandeados, el zarandeo final, donde quedarán los fieles de Dios. Por eso es importante ahora que tenemos paz y todavía no se dan las condiciones espirituales para el tiempo del fin, que podamos prepararnos para que cuando seamos cernidos en esta siega, quedemos como grano de trigo del Señor. Y los que han rechazado a Cristo, no entregándose a Él o no sirviéndole fieles, son cosechados como uva y vienen al lagar de la ira de Dios. Solo habrá dos grupos cuando Jesús venga. No hay más grupos. O eres fiel a Dios o no eres fiel a Dios. Esa es la verdad de la Biblia. Yo no te puedo mentir. Puede que no te guste el mensaje que yo estoy diciendo, pero es la verdad. Y tú verás de qué lado estás. Eres libre de decidir. Si quieres seguir con tu vida, quieres seguir tú siendo el que decides por ti mismo, el que hace las cosas a tu manera, hazlo. No hay ningún problema. Pero no me vengas a decir al final por qué Dios no te lleva al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Así de simple. Y si te das cuenta que no estás haciendo la voluntad del Padre, es hora de venir al Padre y aceptarle como su Salvador personal. Y esta también está con una parábola, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 13, 24 al 39, dijo de la cosecha, ¿no es cierto?, significaría el fin del mundo y que los cosechadores eran los ángeles. Y también habló, Juan recuerda la práctica de pisar la uva con los pies en el lagar para extraer el jugo. Y en este caso, dice el versículo 20, que el jugo fluyó por 1600 estadios, esto es 4 por 4 por 100. ¿Y qué significa esto? El 4 es el número correspondiente a la universalidad. Siempre tiene que ver con lo universal. Es decir, será una gran cantidad de gente que finalmente se perderá. Es decir, Dios va a juzgar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. La ventaja es que cuando el juicio venga sobre los hijos de Dios serán absueltos porque aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador, entonces finalmente tendrán que recibir lo que la Biblia llama, y vamos a estudiar más adelante, la muerte eterna. Dos grupos, nada más. No hay otra posibilidad. Y ambos grupos están maduros, dice aquí, para la cosecha. Cuando Cristo venga, nadie podrá decir, no tuve la oportunidad. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio. Por eso Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio, y entonces vendrá el fin. Antes que el Evangelio no sea predicado, no vendrá el fin. Por eso estamos usando todos estos medios para predicar. No podemos salir a la calle a predicar. Estamos encerrados.
pero usamos estos medios para predicar. Y yo les confieso, nunca había predicado tanto como estos días. He tenido campañas, pero he dedicado tiempo a predicar ahora. Y estoy predicando todos los días. Y voy a seguir predicando. Mientras esté encerrado, cada día voy a predicar. Así que si creen que se van a librar de mí de las redes, no lo van a hacer. Bueno, pueden librarse porque hay cosas que no se conecten y se libran. Pero voy a estar ahí todos los días predicando alguna cosa. Porque esa es la misión que Dios me ha dado. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Yo quiero que venga el fin. Porque quiero ir a recibir la vida eterna, a encontrarme con mis seres amados que ya han fallecido. Y si tú también deseas reencontrarte con aquellos seres que ya han ido al descanso, lo harás, lo podrás hacer si te aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Un grupo estará listo para ir al cielo y el otro para recibir el resultado de haber rechazado a Dios. El lagar está fuera de la ciudad. Los que ahí están representados quedarán fuera de la Nueva Jerusalén. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Qué decisión vas a tomar? Ahora tienes la oportunidad. Todavía no viene el fin. Todavía no se dan todas las condiciones para que el tiempo de gracia termine. Todavía hay tiempo de gracia. Y entonces, ¿en qué grupo quieres estar tú? ¿En el grupo que recibirá el lagar de Dios? ¿O en el grupo que será cosechado como trigo para ir al reino de los cielos? Es tu decisión, no la de Dios. Dios te da todas las oportunidades. Este mensaje que hemos predicado hoy día del capítulo 14 es claro. Tú decides ahora. No hay nada más que hacer. Y te invito a que puedas aceptar este mensaje de Dios por sobre todas las cosas. Él desea darte a ti, ¿no es cierto?, la bendición de poder tener la salvación. Y la salvación, como yo lo he dicho varias veces, no cuesta nada. No tiene ningún costo. No tiene costo. Es solo aceptar a Cristo. No necesitas salir a vender nada para recibir la salvación. Es el regalo de Dios. Y te invito ahora a orar. Ya son cerca de las 21 horas. Vamos a orar también cada día a las 21. La iglesia adventista en Chile está orando. Y hoy día, ¿no es cierto?, nos corresponde orar por la unidad de la hermandad, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, que estemos unidos. Va a existir finalmente un solo pueblo de Dios. No son las iglesias, es el pueblo de Dios. ¿Cuál? El que obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es el pueblo que estará en pie al final del tiempo. Y oremos por esa unidad, por esos que todavía no están en este redil, dice Cristo. Hay muchos que están fuera, pero que vendrán a mi redil, para que vengan también. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendición. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar el Evangelio. Gracias porque somos parte de estos ángeles que predican el mensaje de los tres ángeles al mundo entero. Y lo hemos predicado en esta noche, Señor. Te pido que lo puedan escuchar aquellos que lo necesitan especialmente. Y aquel que necesita salir de Babilonia, aquel que necesita cambiarte a ti, lo haga, Señor, antes que sea tarde. Porque tú deseas salvar a todos. Pero no los puedes salvar si ellos no lo desean. Solo tenemos que decidir nosotros que tú nos salves. Gracias por el regalo del cielo, tu Hijo amado que murió en la cruz. Ayúdanos, Señor, a aceptar a este Cristo maravilloso que murió por nosotros. Señor, te rogamos por la unidad de la hermandad, por la unidad de los hijos tuyos que están aceptando tu verdad maravillosa. Te pido también, Señor, por los enfermos, por los que tal vez han sido contagiados y hoy están graves en el hospital. Tú pon tu mano poderosa, que puedan escuchar tu mensaje, tener la oportunidad de escuchar tu mensaje también. Señor, bendice a tus hijos, Señor, cuídalos, protege. Y bendice cada familia representada a través de las redes en esta noche. Que sientan tu presencia, tu cuidado y tu paz por sobre todas las cosas. Acompáñanos y gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de predicar. Síguenos bendiciendo y acompañando. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a cantar.
el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocan. Un himno muy conocido de la voz de la esperanza. Voz de Dios, la trompeta toca, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Desde Cristo debe anunciar. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Onda de canción entonar. Cristo muy pronto vendrá. Onda del mar, nuestras voces alzar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Muy bien, amigos. Sin lugar a dudas que Cristo muy pronto vendrá y es la gran esperanza que tenemos. Toquemos la trompeta fuerte, que el Señor viene para preparar un gran pueblo para el encuentro con Él. Que el Señor les bendiga, les acompañe y que este mensaje nos haya traído esperanza, fe, hermanos, amigos. Y mañana a las 20 horas nos volvemos a encontrar para seguir predicando sobre el Apocalipsis. Mañana el capítulo 15 vamos a estudiarlo. Sigamos orando, especialmente por los enfermos. Aumentan los enfermos cada día y por aquellas familias que también están perdiendo a sus seres amados. Sigamos orando unos por otros. El Señor les bendiga, les acompañe. Amén.